Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un programa cargado de un contenido muy interesante, enfocado en que ustedes puedan seguir avanzando y fortaleciendo sus conocimientos. En esta ocasión traemos a un especialista de la cirugía plástica y la reconstrucción. Estamos hablando del doctor Argenis Sánchez Pacheco, una persona con muchos conocimientos en la materia, con formación fuera del país, específicamente en México, y con él estaremos abordando cada una de las situaciones que se presentan en el día a día de esta especialidad médica. Además, en el análisis estaremos hablando sobre las recientes elecciones de Chile, cuál es la expectativa con mira a la segunda vuelta y qué le espera a Chile en el caso de tener un gobierno de derecha como se espera desde el punto de vista de las proyecciones estadísticas que hacen muchos los expertos a nivel internacional. Entre estos y otros temas estaremos hablando en su programa Conociendo Otras Fronteras. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos, en el análisis de hoy estaremos hablando sobre las recientes concluidas elecciones en Chile. En esta primera vuelta, que para muchos era algo de esperar porque los números no permitían que ninguno de los candidatos con mayores expectativas de poder ganar un primer y segundo lugar pudieran alcanzar el 50% necesario para pasar en la primera vuelta. Se esperaba que el gran debate y si se quería el gran impulso desde el punto de vista electoral iba a estar de la mano de dos importantes candidatos, cada uno de extremos, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Estamos hablando de Yanez Jara, que representa el ala de la izquierda que viene del Partido Comunista Chileno, y en el caso de José Antonio Kast, que representa la extrema derecha. Cada uno de estos candidatos, como ya la encuesta estaban señalando, iban a hacer lo que iban a pasar a la segunda vuelta. En esta ocasión, lógicamente, las encuestas no pudieron alcanzar el número que se esperaba con el caso de Yanez Jara, que para muchos oscilaba entre un 30, un 31% y en casos extremos en un 29%. Los números concluyeron en un 27% con el 24% de José Antonio Kast, que quedaron con márgenes muy cercanos de alrededor de un 3%, que fue lo que lo separó, y que serán los que se verán el 14 de diciembre en la segunda vuelta de estas elecciones en Chile. ¿Cuál es la proyección que se tiene para esto? Como ustedes pueden entender, los resultados finales mostraron una tendencia hacia la derecha en Chile. Los tres candidatos más cercanos todos representan de una manera u otra la derecha. Estamos hablando de José Antonio Kast, que terminó con un 24%, en el caso de Franco Parisi, que de una manera u otra también está muy enfocado hacia la centro derecha, quedó con un 20% y fue la gran sorpresa porque las encuestas no lo daban a él como con un posible tercer lugar, quizás un cuarto o quinto lugar.
Y en este caso, a quien esperaban que pudiera quedar en un tercer lugar, estamos hablando de Johansen Casey, terminó en un cuarto lugar con un 14%, y en el caso de Evelyn Matei, terminó en un quinto lugar con un 13%. ¿Qué significa esto desde el punto de vista electoral? Que las condiciones para que la derecha llegue al poder, y no cualquier derecha, sino la extrema derecha, están dadas en todo el sentido, porque los números muestran que la población decidió mayoritariamente enfocarse en apostar a la derecha en esta ocasión. Pudiéramos analizar muchísimos elementos que están en juego, muchísimos aspectos que crearon las condiciones para que Janet Jara no lograra el objetivo de sobrepasar el 30% y que mucho menos pueda tener las expectativas de que el 14 de diciembre pueda continuar la izquierda en el gobierno de Chile. Empezando primero por un gobierno de Gabriel Boric que no cumplió con las expectativas que la población esperaba. Todos recordamos que en el año 2019, en el gobierno de Sebastián Piñeiro, la población decidió comenzar a marchar por todas las situaciones que se presentaban en este momento. Un tema de la economía bastante fuerte para la población, la misma situación con los fondos de pensiones que favorecen exclusivamente al sector financiero, no así a la población obrera, que es la que realmente deja sus recursos con la esperanza que cuando llega el momento de pensionarse pueda tener una pensión digna. No así igual también con la situación de salud que sigue atravesando con una salud privatizada, con grandes déficits desde el punto de vista para los estudiantes, donde tienen que pagar altos créditos para su formación, y además las propias situaciones que hoy también vemos, que es la situación de la migración descontrolada, ha sido el discurso que ha enarbolado la derecha y que ha enarbolado la oposición en Chile. Y el otro elemento importante es la inseguridad. Todos estos aspectos permitieron que Gabriel Boric pudiera llegar al gobierno y que con la promesa de generar grandes cambios y sobre todo de impulsar iniciativas que ayudaran al crecimiento de Chile y mejorar las condiciones sobre todo de la clase obrera, ninguna de estas condiciones pudieron mejorar durante sus 4 años de gestión. Si bien es cierto que casualmente bajo la dirección de la ministra de Trabajo, hoy candidata a la presidencia de Chile, Jara, se lograron crear condiciones favorables para los trabajadores, como un aumento del salario mínimo que pasó a unos casi $600. De igual forma, algunas reformas que logró pasar, como el caso de reducir la jornada de trabajo de 45 horas a 40 horas, son de las grandes luces que pudiéramos citar del gobierno de Gabriel Boric, que conciencialmente están basadas en el trabajo que hizo la ministra Jara durante su gestión como ministra de Trabajo en Chile. Amén de esto y de los programas sociales que se continuaron para seguir fortaleciendo la mejoría de las personas con mayores vulnerabilidades en Chile, los problemas estructurales continuaron, porque vimos un Gabriel Boric que no le gustaba chocar con los empresarios, que no quería generar cambios estructurales que pudieran afectar los roces, diríamos que con los grupos económicos tradicionales que responden específicamente a esta ala de la ultraderecha y que han estado vinculados al pinochismo en Chile. Todas estas debilidades terminaron arrastrando un descontento de la población que decidió comenzar a escuchar el discurso de la derecha, y ese discurso radical, que es un discurso sin base, que es un discurso sin mucho fundamento, básicamente son retóricas de decir que van a comenzar a llevarse a todos los migrantes, que tan pronto ganen las elecciones, arrasarán con todos los migrantes, lo harán que se vayan de Chile y que lo harán pagar incluso los vuelos para ellos poder retirarse de Chile, y que en poco tiempo van a lograr resolver eso, y que además van a reducir el Estado, que van a generar reformas fiscales donde van a lograr reducir más de $6.000 millones
que favorecerán la economía, un conjunto de propuestas que para muchos expertos, tanto chilenos como a nivel internacional, se encuentra muy difícil de que se puedan cumplir, pero en una población que se encuentra desesperada por los niveles de inseguridad que vive Chile, que son ahora mismo de lo más alto en los últimos años en la historia chilena, y que además una migración que la mezclan con el tema de la inseguridad, en el caso de los venezolanos, que hay unos 300.000 en Chile, y que muchas de las situaciones de inseguridad en las que se ha visto Chile, de una manera u otra, están mezcladas a situaciones con venezolanos que han delinquido, y de una manera muy directa la oposición ha aprovechado estas irregularidades para tildar que toda la migración venezolana ha estado afectando la seguridad, cosa que no es cierta, porque cuando se han revisado las estadísticas se visualiza que esa es una población trabajadora, y sobre todo la población migrante es una de las que más aporta a Chile. Pero en un momento de crisis siempre sucede esto, que la derecha aprovecha estas coyunturas para comenzar a atacar con fuerza y lograr calar en el imaginario de la población, que a final de la jornada lo que busca es su mejoría y lo que busca es su seguridad, y por eso decide por un candidato que sea diferente a quien está gobernando. En este caso, pudiéramos decir, un voto de castigo a quien le gobierna en el momento, y ese voto de castigo siempre está inclinado a quien tenga mayores posibilidades de derrotar al oficialismo. En este caso, José Antonio Kast tiene todo el carril de adentro para poder ganar las elecciones ahora en diciembre, y lo que se visualiza con el apoyo que ha recibido recientemente, tanto de Kasich como de Matei, es que las condiciones están dadas para que él pueda terminar convirtiéndose en el próximo presidente de Chile el 14 de diciembre. ¿Cuáles son las consecuencias que visualizamos con mira este proceso? Hay que recordar que, de hecho, la ultraderecha nunca había tenido tanto avance como ha tenido en el día de hoy, porque Sebastián Piñeiro, que gobernó durante 2 periodos en Chile, que es que rompe ese esquema socialdemócrata que se había acostumbrado a tener el poder en Chile, nunca tampoco se atrevió a ser tan efusivo y tan expresivo desde el punto de vista de defender la dictadura de Pinochet, como lo ha pasado con Kast, que ha dicho con mucha claridad que él fue un abanderado del sí durante el plebiscito que permitió que se hicieran elecciones y que Pinochet saliera del poder, pero además ha dicho que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Es decir, ha defendido de una manera abierta la gestión sangrienta, esa gestión que recuerda tanto dolor a los chilenos porque fue una de las dictaduras más crueles y más sangrientas que ha tenido América Latina, y que dejó miles de desaparecidos en Chile y torturados que son fruto de esa dictadura de Pinochet. Y este señor ha sido un defensor abierto de la dictadura, por lo que por primera vez se expresa un candidato que llegue a la presidencia con posibilidad de llegar a la presidencia en Chile, con una configuración tan inclinada hacia la ultraderecha, que ha sido incluso públicamente un defensor de que la inseguridad que vive Chile solamente se puede combatir con crear cárceles de seguridad, con salir a perseguir y criminalizar, y en pocas palabras, asesinar a quienes estén vinculados a estos delitos que afectan la seguridad en Chile, además de su ataque feroz contra los migrantes de una forma tan abismal que en otras ocasiones ningún candidato cercano a la derecha se había atrevido a señalar de una manera tan contundente como lo ha hecho. ¿Qué se espera ahora, después del 14 de diciembre, cuando todos los indicadores muestran que Kast será el próximo presidente de Chile? Bueno, vamos a esperar acciones de persecución contra los migrantes, como ya se ve en Estados Unidos. Vamos a esperar
unos recortes impresionantes desde el punto de vista de los programas sociales, porque ya lo ha anunciado y aunque ha dicho de una forma, diríamos que poco convincente, de que los recortes que va a hacer por más de $6.000 millones no afectarán a los programas sociales, eso es difícil que suceda porque casualmente las grandes situaciones que presenta Chile están vinculadas específicamente a las ayudas sociales por los recursos que se utilizan para poder colaborar y ayudar con las poblaciones más vulnerables de este país. Lo que se espera por igual también es que comiencen acciones puntuales de promover y seguir fortaleciendo lo que es la historia de la dictadura de Pinochet. De hecho, para muchos incluso hablan de que él tiene dentro de sus posibilidades la de comenzar a generar persecuciones contra todo aquel que pueda realmente contradecir su visión de ultraderecha, y estas son de las grandes preocupaciones porque estaríamos viendo un retroceso desde el punto de vista democrático en Chile, donde todo el avance que se ha tenido hasta el día de hoy, que incluso la propia derecha con los grupos progresistas han pactado y han acordado preservar esa paz social, preservar ese orden institucional y esa gobernabilidad que hasta hoy se ha mantenido después de la salida de Pinochet en el año 90, puede tomar un riesgo bastante fuerte con la presidencia de José Antonio Kast. Por eso muchos entienden que si la población realmente comprende la dimensión de lo que está en juego, que no es simplemente una visión entre izquierda y derecha, que siempre ha estado dentro del espectro político en Chile y que ha logrado sortear sus diferencias para preservar el desarrollo económico que hasta ahora ha mantenido, preservar ese desenvolvimiento entre la visión política de mantener la paz y la armonía social. Lo que se espera es que ese esquema que ha dado tan buenos resultados en Chile y que ha garantizado el avance y la tranquilidad y que ha convertido a Chile en uno de los referentes democráticos de toda América Latina desde el punto de vista de la gobernabilidad y que ha servido incluso de modelo para muchos procesos de desarrollo social e incluso hasta para esos procesos neoliberales, pudiéramos decir, que se han aplicado en América Latina. Hasta en eso Chile ha sido el espejo para todos los países que están dentro del continente. Ese modelo que ha sido tan efectivo pudiera ponerse en riesgo y generar muchos conflictos sociales que pudieran ser mucho más grandes que el que vimos en el año 2019, que movilizó una parte importante de la población en Chile y que además pudiera también dar al traste con acciones violentas que puedan poner en riesgo a la ciudadanía ante una visión tan atrasada y tan derechista o de extrema derecha como la que tiene José Antonio Kast. Ese es el panorama que se visualiza ahora en esta segunda vuelta, es lo que está en juego en Chile, sobre todo su gobernabilidad, su paz social y la estabilidad y el avance democrático que se han tenido hasta ahora. Esperemos que la población pueda hacer conciencia y que este periodo de tiempo, de aquí al 14 de diciembre, sirva para que el escenario sea reflexivo y que esa mayoritaria población que salió a votar, más de un 85% que participó en este proceso electoral, pueda tener la claridad de que no se trata de un proceso ideológico, sino se trata de su estabilidad, se trata de su desarrollo, se trata de su paz social, la que está en juego, y por tanto, la candidata más idónea para que pueda realmente continuar este proceso lo representa Janné Jara, que no es una comunista, es una socialdemócrata, que aunque tenga la etiqueta de comunista por formar parte de la fila del Partido Comunista, sus acciones y su manejo han demostrado que está más enfocada hacia la socialdemocracia que hacia
realmente las líneas de la izquierda que representa el partido del cual salió. Ahí está el escenario y esto es lo que realmente se espera en el caso hipotético de ganar José Antonio Kast en las próximas elecciones que se estarán desarrollando el 14 de diciembre en Chile. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Hoy en la entrevista central traemos a un médico destacado en el área de la cirugía plástica. Es una persona con mucho conocimiento en esta área. Sobre todo, aprendió y se formó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también en México. Y con él estaremos hablando de todos estos tópicos que implica la cirugía plástica, cada una de sus vertientes, cosas que sé que a la mayoría de los dominicanos le interesará conocer a través de su programa. Así que bienvenido, doctor Argenis Sánchez Pacheco. Muchas gracias a ti de verdad por la invitación. Aquí estamos dispuestos para ustedes, para lo que necesiten. Gracias, estimado doctor. Mire, yo creo que una pregunta inmediata que nos surge con relación a todo este proceso es que podamos definir un poco esa dimensión de la cirugía plástica, que sabemos que es bastante amplia. A veces la gente tiene una mirada un poco a veces muy limitada del campo que abarca, que es bastante amplio, y además de la importancia que tiene, porque a veces la gente considera que mayormente la cirugía plástica es para temas de estética, que no es necesaria para la salud como tal. Y es importante que usted pueda explicarnos un poquito los alcances de esta área. Mira, muy buena pregunta. Porque la cirugía plástica, si te das cuenta, se llama cirugía plástica, estética y reconstructiva. La base de la cirugía plástica es la reconstrucción. Entonces ya luego, con el tiempo, se fue definiendo la parte estética, pero lo principal de la cirugía plástica es la reconstructiva. Todo buen cirujano reconstructivo es un buen cirujano plástico. Entonces, sí es verdad que no solamente nos limitamos a glúteo, abdomen, mama, rino, cara, bléfaro, sino que abarcamos mucho más de ahí. Por ejemplo, los pacientes quemados somos los cirujanos plásticos que lo tratamos. Pacientes con secuela de quemadura, pacientes con afectaciones congénitas del nacimiento, labio y paladar hendido, pacientes con un trauma facial, un trauma de una pierna, de un brazo que necesita una reconstrucción. Ahí actuamos nosotros los cirujanos plásticos, por ejemplo. Nosotros los cirujanos plásticos también trabajamos lo que es la parte de las manos. Yo tengo una especialidad en manos, al igual que en nariz, ¿me entiendes? Entonces, no solamente nos limitamos a la parte estética, sino también a la parte reconstructiva, que es muy importante. Mire, qué bueno eso, doctor, porque eso le permite a la mayoría de las personas que nos siguen tener una claridad sobre la importancia de la cirugía plástica. Y en esa parte de la reconstrucción, que me gustaría quizás profundizar antes de entrar a la parte plástica, la parte de la reconstrucción, usted ya nos señalaba que tiene que ver con temas incluso de los pacientes con quemaduras que son abordados y también acompañados por ustedes. Hablaba del tema de la cara y me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más sobre la parte de la reconstrucción. ¿Cuál ha sido dentro de esta área la que quizás es más demandada dentro de los hospitales o las clínicas donde ustedes trabajan? Mira, de cirugía de trauma, cuando estábamos hablando de cirugía reconstructiva, la región facial, la cara. Porque es la cara, es lo que siempre la gente ve. Tú tienes un trauma en un brazo, en una pierna, tú con la ropa la puedes tapar. Ahora bien, la cara es difícil. Entonces, por eso siempre que existe un trauma, ya sea por un trauma por accidente, por una riña, porque te caíste y tengo una lesión a nivel facial,
tú necesitas reconstrucción de cirujano plástico o de un maxilofacial en su defecto. Porque somos los especialistas que trabajan en esa zona de la cara, que conocemos la anatomía, que tratamos de buscar la parte más estética, que sea más acorde con tu rostro que tenía previo al trauma. ¿Cuáles son las cirugías más complejas, doctor, de todas esas que tienen que ver con reconstrucción? Las que usted considera que a veces se le hace un poco más difícil lograr recomponer, que el paciente mínimamente quede, quizás no como originalmente estaba, porque eso quizás nunca va a suceder, pero que por lo menos quede estéticamente pasable, diríamos. Mira, todo va a depender del tipo de trauma que haya tenido el paciente. Pero cuando tenemos un tipo de trauma con fractura, ya ahí se pone un poco más complejo. Cuando tenemos un tipo de trauma con pérdida de lesión de tejido, ya sea óseo, ya sea tejido blando, es un poco más complejo porque tú tienes que muchas veces o rotar un colgajo o tienes muchas veces que injertarle tejido en esa área para poder reconstruir esa área. Un área, por ejemplo, muy compleja es la mano. La mano muchas veces tú la puedes ver sencilla, pero la mano es un mundo. O sea, tú puedes tener una lesión pequeña de 1 centímetro, pero te puede lesionar el flexor común de los dedos y tú fácilmente no puedes flexionar la mano. ¿Me entiendes? No puedes flexionar los dedos. Una lesión pequeña. Entonces, lo importante de todo esto es conocer la anatomía de la región donde tú vas a trabajar para tú saber cómo tú vas a reconstruir y saber el arsenal de opciones que tú tienes para poder reconstruir esa área, ya sea cara, ya sea mano, ya sea muslo, tórax, abdomen, el área que tú vayas a reconstruir, conocer muy bien la anatomía y conocer el arsenal de opciones que tú tienes para reconstruir. Mire, ahí interesante lo que usted plantea, porque eso que habla sobre la mano, que es una de sus especialidades, lo que usted decía, que a veces una simple lesión pudiera a la persona dejarlo sin la capacidad de mover la mano en este sentido. Y es interesante porque a veces las personas les suceden cosas pequeñas y lo ven como algo insignificante, no acuden al médico o entienden que no es importante, por ejemplo, profundizar sobre eso y luego entonces comienzan a tener situaciones complejas que no le encuentran explicación, pero tienen sus orígenes en unas pequeñas lesiones que tuvieron y que no trataron en su momento. Ahí me gustaría, doctor, usted sabe que se puso de moda, vamos a decir que después de los años 2000 comenzó todo un festival de cirugías plásticas, sobre todo basada en mejorar la apariencia física de las mujeres. Y este proceso ha continuado al día de hoy con una gran demanda, diríamos, que ya no solamente toca a las mujeres, sino también que hay hombres que comienzan a hacerse cuadritos en su abdomen. Y esto en muchos casos genera, si se quiere, una expectativa positiva porque mejora la belleza de las personas, pero por otro, cuestiona desde el punto de vista social por muchas dificultades que se han dado en malas prácticas médicas que conllevan a no tener una buena cicatrización o a veces incluso dejar algunas de estas cirugías quizás mal trabajadas que degeneran en situaciones graves para el paciente. Entonces, aquí me gustaría básicamente conocer de usted la mirada. ¿A qué se debe que muchos de estos procesos a veces no son tan favorables para el paciente? Y en esto no quiero cuestionar si realmente hay mala práctica médica o no, sino realmente cuáles son los factores, que sé que son diversos, pero usted como especialista en la materia, me gustaría que pueda explicarle mucho mejor a nuestros televidentes que tienen muchas curiosidades sobre estos temas. Mira, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho, por lo menos una opinión personal mía, tú tienes mala práctica médica y tú tienes complicaciones. Ahora bien, cuando tú tienes a un intrusista, una persona que lo que está pensando es lucrarse con la cirugía plástica, dígase que sea, ya sea un ginecólogo, un médico general, una enfermera, un ayudante, un odontólogo, eso se llama intrusismo médico. Tú tienes una persona de esa que te está haciendo una cirugía plástica, que no es especialista en el área, tú tienes una mala práctica médica. ¿Por qué? Porque él no es especialista en eso. Ahora bien, cuando tú tienes a un especialista que tenemos complicaciones que están descritas, es porque esa complicación podría hacer que pasara. ¿Por qué? Porque ya sea porque tenía una aberración el paciente, ya sea porque el paciente era fumador, ya sea por un sinnúmero de situaciones que pueden pasar. O sea, no es que no pasen, están descritas y pueden pasar. Ahora bien,
¿Qué yo le exhorto a las personas? Siempre investiga con quién te vas a operar. No es lo mismo tú ir con una persona que tenga experiencia en un área a una persona que no tenga experiencia. Te hago una pregunta. Si tú vas a hacer un trabajo en tu casa de electricidad, ¿tú buscas un electricista o tú buscas un plomero? O un electricista. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, nunca vayas con un ginecólogo que te está diciendo, no, yo te hago una abdominoplastía. Doctor, pero usted es ginecólogo, usted no es cirujano plástico. ¿Me entiende? O sea, es como que yo como cirujano plástico te diga, no, ven, no te preocupes, que yo te voy a hacer una neurocirugía. Doctor, ¿y usted sabe hacer eso? ¿Me entiende? Se cuestiona. Pero lamentablemente la vanidad es lo que la gente ve y no ve qué puede pasar más hacia allá. ¿Me entiende? ¿Cuál es la complicación o la secuela que puede dejar esa mala práctica médica, esa quizá desinformación antes de? Al paciente, por eso yo siempre le digo, antes de dar el paso, investiga primero quién es tu médico. No es que si tú vas con un cirujano plástico certificado te va a asegurar que tú vas a tener un buen resultado, pero por lo menos te asegura que va a tener un profesional que puede ser que tenga menos complicaciones y puede ser que tenga un mejor resultado. ¿Me entiendes? A diferencia de que si tú vas con un intrusista. Entonces, lo primero es, ante todo, investigar al cirujano, quién es el cirujano. Eso por lo menos te va a dar la garantía que tú estás con una persona que sí se preparó, que está preparada y que ante cualquier eventualidad del procedimiento sabe cómo actuar. A diferencia que si tú vas con un intrusista, ese solamente va a saber operar, porque hay una diferencia muy clara entre un operador y un cirujano. El operador va a operar siempre, el cirujano sabe cuándo no operar. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, no todos los pacientes califican para una cirugía plástica. El operador no entiende eso. El operador entiende que sí, porque yo corto aquí, quito y cierro y ya. Por ejemplo, un paciente obeso no es un paciente candidato para una cirugía plástica. ¿Por qué? Un paciente obeso tiene más riesgo de dehiscencia, sangrado, infección. Entonces, la cirugía plástica no es para perder peso. La cirugía plástica es una cirugía de contorno, para tu contornear. Ahora bien, el paciente ya perdió peso, ya el paciente necesita ahora recuperar su figura, recoger lo que se cayó, ahí actuamos nosotros. Otro ejemplo, con la aloplastía que se ha vuelto muy de moda. Los pacientes van, doctor, yo quiero hacerme una aloplastía, pero espérate, hay que ver si tú calificas. Lamentablemente tú ves que en spa, en estética, odontólogos, médicos generales, están en la calle haciendo aloplastía a diestra y siniestra, pero sin hacerle una evaluación previa al paciente, si el paciente califica o no. Porque, por ejemplo, ellos te cortan el ala nasal, te ponen ácido hialurónico y tú te vas a ver muy bien. Cuando ese ácido hialurónico ya se reabsorbe, ahí tú tienes un resultado pero fatal. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros los cirujanos plásticos poder reconstruir un paciente con una secuela, ya sea de una aloplastía o de una mala práctica médica, créeme que va a ser doble de trabajo. Y aparte de, el paciente no puede tener la misma expectativa que tenían en un tejido virgen a un tejido que tenga ya fibrosis, que tenga ya una cicatriz previa, que si quedó una cicatriz quedó hacia debajo, ¿cómo yo subo esa cicatriz arriba? Entonces lo ideal es siempre ir con un cirujano plástico certificado y siempre ver el background de ese médico. Mire, usted ha planteado algo muy interesante porque una de las cuestionantes que se ha tenido en estos últimos años con situaciones que se han dado está fundamentado básicamente en el tema de que hay muchas personas enganchadas a cirujanos plásticos sin tener los conocimientos previos, sin tener ningún tipo de certificación que avale sus estudios en la materia. Y de ahí muchas de estas situaciones han desencadenado incluso en el fallecimiento de los pacientes. Y esto ya está más que probado, incluso en muchas de las investigaciones periodísticas que se han hecho en los últimos años. Por eso me gustaría, basado en lo que usted está planteando, ya conociendo un poco la experiencia que usted tiene de las situaciones que se han estado presentando con más frecuencia en la República Dominicana, ¿cuáles son las complicaciones que con más, vamos a decir, con más frecuencia se han dado a nivel de las cirugías plásticas y las razones que usted pueda explicarla un poquito quizás menos técnico para que nuestros amigos televidentes puedan comprender un poquito los factores que han incidido en que estos elementos se den después de una cirugía plástica? Mira, lo primero por lo cual los pacientes visitan a uno luego de haberse realizado una cirugía plástica, ya sea con otro colega, ya sea con un intrusista, es la inconformidad con su resultado. Una inconformidad estética, ya sea que si le hicieron, por ejemplo, una liposucción, si tú no sabes y entiendes que existen 3 capas de grasa debajo de la piel
y sabes cuáles son las capas de grasa que tú tienes que hacerle lipo y cuáles tienes que respetar, tú vas a hacer un mal trabajo. Dígase, por ejemplo, lamentablemente hay cirujanos, hay colegas o hay personas que hacen la liposucción y quieren dejar la piel tan finita, quieren dejar la piel pegada al músculo. Y ahí viene, ¿qué viene ahí? Complicaciones como irregularidades, viene necrosis del colgajo. ¿Por qué? Porque tú te estás llevando ese plexo subdérmico que está debajo, que es lo que irriga esa piel. Incluso si te das cuenta, un paciente fisiculturista tiene una capita de grasa por lo menos mínimo de 1 centímetro. No es verdad que tiene la piel pegada al músculo, no. Entonces, queremos ser excesivamente agresivos con el paciente, ahí vienen las complicaciones. Mientras más natural tú trabajes, menos complicaciones tú vas a tener. Entonces, otra cosa es cuando no dominamos una técnica quirúrgica y la queremos hacer. Ahí viene también un problema. Por ejemplo, principalmente en la cirugía mamaria, reducción mamaria, que tenemos pérdida del complejo areola-pezón. Que cuando tú tienes un pezón con demasiada tensión o no tiene un flujo sanguíneo adecuado, ese complejo areola-pezón se va a perder. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tú le vas a hacer abdominoplastia con lipo y tú le quieres hacer lipo a ese colgajo, ya le hiciste lipo a todo esto, levantaste ese colgajo abdominal, y si tú le quitas, entonces, ya le quitaste irrigación cuando levantaste el colgajo. Y si tú le quitas la irrigación haciéndole lipo, entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Esa parte se va a perder ahí. Entonces, viene la necrosis, y ahí viene la infección, y ahí viene entonces el problema para el paciente. Entonces, por eso que siempre digo, si tú vas con un cirujano plástico certificado, que tiene conocimiento, sabe qué no se debe hacer y qué se debe hacer. Entonces, esa es la gran diferencia. Siempre ve con un cirujano plástico certificado y te vas a ahorrar mucho problema, mucho dinero y mucho tiempo. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que me ha chocado bastante con la intervención que usted ha hecho sobre las personas que quieren perder peso, o sea, personas que son obesas. Y usted sabe que se ha puesto de moda el tema de las bariátricas. Y aquí hay gente haciéndose bariátrica a diestra y siniestra, diríamos. Y la hacen incluso con personas que no están certificadas en el área de la cirugía plástica. Por eso también hay muchas situaciones de salud que presentan los pacientes después de haberse hecho la cirugía bariátrica. Entonces, ahí serían 2 preguntas en una, doctor. Primero, ¿qué tan importante es la cirugía bariátrica para las personas que son obesas, si realmente la necesitan como tal? Segundo, dentro de este proceso, ¿por qué hay personas que después de hacerse la bariátrica, su situación de salud comienza a complicarse desde el punto de vista que pierden, vamos a decir, fortaleza de su masa muscular, comienzan a dar complicaciones de salud que nunca habían presentado, desde temas de anemia, situaciones, por ejemplo, de decaimiento, otras enfermedades colaterales que comienzan a presentar que antes no presentaban? Dos preguntas, quisiera que usted pueda respondérnosla, porque tenemos amigos que realmente han pasado por estas situaciones o están pasando por estas situaciones, y sé que será de mucha orientación la respuesta que usted pueda dar en esa dirección. Mira, lo primero que si yo fuera cirujano bariátrico te tuviera todas tus respuestas. La cirugía bariátrica la hace un cirujano bariátrico, no un cirujano plástico. Entonces quizá ahí había una confusión. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano bariátrico es el encargado de operar pacientes con sobrepeso. Claro, no todos los pacientes califican. Un paciente con una obesidad mórbida tipo 2 o 3 en adelante es candidato para una bariátrica. Un paciente con sobrepeso no es candidato. ¿Por qué? Porque tú te estás llevando una sección del estómago que puede tener que se vuele la sutura, que puede tener dehiscencia, como tú dijiste, pérdida o disminución de la absorción de la vitamina B2, que se absorbe en una parte del intestino delgado. Entonces son cosas, complicaciones que tú puedes tener a futuro, y por eso tiene que ser una cirugía multidisciplinaria. O sea, tú no solamente tienes el cirujano metabólico o el cirujano bariátrico, sino que tienes que tener el nutricionista, el endocrinólogo y el cirujano plástico. Nosotros actuamos ya cuando el paciente ha logrado la cantidad de peso que quería perder. Ahí actuamos entonces nosotros para recoger el exceso de piel que sobra. Pero lamentablemente no. Si te digo que de todas las complicaciones que puede tener y eso, la conozco como cirujano, pero no como cirujano metabólico o cirujano bariátrico que soy. Pero como cirujano plástico sí te digo, un paciente que ya perdió peso, ya tiene 6 meses con un peso estable luego de su pérdida masiva de peso,
pues la cirugía bariátrica es candidato para una cirugía plástica. Ahora bien, un paciente que lo que tiene apenas son 3 meses o está todavía fluctuando, que sube, que baja, todavía no es candidato. Te pongo el ejemplo, que ponte que te operes de una cirugía bariátrica, has perdido 50 libras, pero todavía te faltan 50 más, yo te opero con esas 50 libras menos, pero ¿qué pasa? Cuando tú sigas bajando ese peso y bajes las 50 libras más que te faltan, todo el trabajo que yo hice se va a perder, porque todo va a caer nuevamente. Interesante de lo que es el cirujano plástico con el cirujano bariátrico. Muy interesante, doctor, porque permite tener mucha claridad de que cada proceso, cómo debe de trabajarse y de la manera que debe de ejecutarse para que quede todo bien. Hay mucha gente que ya entiende que después que se usó la cirugía bariátrica todo concluyó ahí, y entonces el proceso todo lo contrario, amerita luego que un cirujano plástico pueda verlo y quizás llegar al proceso de la cirugía como usted plantea. Doctor, finalmente en estos procesos que tienen que ver con la cirugía plástica y la reconstrucción, hay aspectos que son importantes para tomar en cuenta y que a todos nuestros amigos televidentes les gustaría saber, y es básicamente las recomendaciones para cuándo realmente tomar la decisión de iniciar un proceso de una cirugía plástica o de reconstrucción, y posteriormente, después de este proceso, cuáles son las recomendaciones para el tiempo de recuperación o los pasos que hay que asumir para tener una recuperación efectiva y que realmente genere los resultados que espera el paciente. Mira, respondiendo a tu primera pregunta, ¿cuándo? Cuando tú sientas la necesidad, que tienes algo en tu cuerpo que no te gusta y no te agrada y no te sientes bien con él, ese ya es el mejor momento. Pero tú tienes algo que no te gusta, que no te agrada de tu cuerpo y que te gustaría mejorar y que se puede mejorar. Lamentablemente esta vida es muy corta, entonces duele el tú por miedo, por temor, no hacer algo y durar toda tu vida con un complejo, con algo que se puede mejorar, número 1. Número 2, con relación al tiempo de recuperación, cada procedimiento tiene su tiempo individual de recuperación, pero normalmente todo procedimiento quirúrgico, cirugía plástica, como son pacientes sanos, dura promedio 2 semanas, recuperación promedio, o sea, de recuperación que tú puedes incorporarte ya a tu rutina de trabajo después de las 2 semanas. Pero hay que saber que el resultado final siempre es un poco más de tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una liposucción, una abdominoplastía, el resultado final se ve luego de los 3 a 6 meses. En una cirugía mamaria, el resultado final se ve luego de los 8, 9 a 12 meses. En una cirugía de nariz, el resultado final se ve siempre luego después del año. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, un proceso de cicatrización interna que todavía está funcionando y está trabajando. El proceso de cicatrización dura promedio 1 año. Entonces, por eso tú tienes un paciente que tú lo operaste, le hiciste una abdominoplastia con lipo, y el paciente a los 6 meses dice, doctor, pero yo estoy inflamada. ¿Por qué? Eso es completamente normal. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una fase todavía de cicatrización interna que el cuerpo está adaptando y copiando. Entonces, igual pasa con la mama. La mama, tú ves que nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Sobrecorregimos, ponemos la mama súper alta, porque la mama va a buscar su forma, va a ir acomodándose. A los 4 o 5 meses tú puedes tener una mama cuadrada, la otra redonda. Igual pasa con la cirugía de nariz. Tú un día amaneces, doctor, pues yo tengo la jiba que tenía. No, eso es fibrosis, eso es inflamación. Igual pasa con ¿qué otro tipo de cirugía? Con la liposucción. 9, 6 meses, tú dices, pero me inflamé, es normal. ¿Me entiendes? Pero tú ves el resultado inmediato. Ahora bien, el resultado final siempre se ve después de ese tiempo. Aunque ya a las 2 semanas tú puedes incorporarte a tu rutina normal, aunque para hacer ejercicio, actividad física, todo va a depender del tipo de cirugía. Por ejemplo, la cirugía mamaria con implante en aumento no es lo mismo cuando tú colocas un implante debajo del músculo que encima del músculo. Un implante debajo del músculo tú vas a tener una recuperación un poco más larga que si lo pones encima del músculo. ¿Por qué? Porque ese músculo va a agarrar ese implante y lo va a retener ahí por un tiempito. Entonces, para tú hacer actividad física no es bueno hasta que ese músculo se relaje. Si lo pusiste encima del músculo, tú puedes incorporarte al mes, mes y medio, a los 2 meses, ya hacer actividad física, ¿me entiendes? O sea, que va a depender mucho de varios factores y el tipo de cirugía que se haga el paciente. No, me parece sumamente interesante la orientación que usted da, doctor, y por eso la importancia siempre de nosotros traer personas como usted que tienen la experiencia, tienen el conocimiento en la materia y permite que nuestros amigos televidentes pues tengan la claridad
sobre la importancia de uno asistir a especialistas en la materia. En este caso, o en el día de hoy, en la entrevista de hoy, hemos estado hablando sobre cirugía plástica y de reconstrucción con el doctor Argenis Sánchez Pacheco, quien nos ha dado un panorama bastante preciso sobre la importancia de usted siempre acudir a un médico especialista en la materia. Es lo que le va a garantizar a usted, primero, que los resultados que usted espera pueda lograr y alcanzarse de una manera satisfactoria. Segundo, que su vida no coja riesgo desde el punto de vista de la salud. Y tercero, que al final de la jornada usted pueda contar con que se va a poder integrar a sus labores en los tiempos establecidos desde el punto de vista médico. Es decir, que esa es la importancia de estos procesos y por eso siempre tratamos desde aquí, desde Conociendo Otra Frontera, de traer personas con los conocimientos necesarios para que pueda orientarlo a ustedes y ustedes puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos en la materia. Agradecer al doctor Argenis por la excelente exposición en esta entrevista, decirle que las puertas de este canal y de este programa están abiertas para usted. Gracias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión, claro que sí, profundizando sobre estos temas y otros de los tantos que usted maneja, que lo hace de manera muy pedagógica y con mucha profesionalidad. Mira, y un último consejo para todos los pacientes que tienen planes de operarse: siempre investiguen con quién se van a operar. Y si ya lo primero que yo siempre le digo, busquen la página de SODOCIPRE, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que esa por lo menos te va a asegurar o garantizar que ese especialista está preparado y tiene una formación en cirugía plástica. Si tú ves que no está en la página de la sociedad, por algo es. Entonces, lo primero, busquen la página de la sociedad. Lo segundo, si ya buscaste la página de la sociedad, busca un cirujano con quien te sienta confiada, con quien tú sientas que haga ese clic y dice, me siento confiada con el doctor y puedo hacerle cualquier tipo de pregunta. Nunca vayas a operarte con dudas. Todas tus dudas tienen que ser respondidas antes de tu cirugía. Incluso qué va a pasar después de tu cirugía, cómo te va a tratar. Y siempre busca un cirujano que esté de cerca contigo y te dé seguimiento a tus casos. Bueno, excelente, gracias doctor. Y bueno, ya ustedes tienen aquí un especialista en la materia que han visto que tiene los conocimientos, la experiencia y además las certificaciones para usted sentirse en confianza de poder tocar sus puertas. Así que, doctor, gracias. Y gracias a los amigos televidentes por estar en sintonía con nosotros. Así que continuamos en conexión con este canal y con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés y que además siga fortaleciendo sus capacidades y conocimientos. La invitación es a que sigan en sintonía con este canal, Voz Media, y que nos sigan en nuestras redes sociales Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.